Muy buenas noches a todos, bienvenidos al curso Modelado, Cálculo y Diseño de Edificios con CIPE, el cual es un módulo 1 del programa BIM Structural Concrete, que es un experto que lanzamos por la plataforma Job, el cual tiene inicio el día de hoy, que consta de dos partes, una parte es virtual y una parte es online. La parte online es un curso que ya se realizó este año a cargo del ingeniero Marvel Puma, el cual se tiene como diseño estructural de una vivienda multifamiliar, y dentro de eso también se maneja conceptos de ingeniería estructural y también se ve lo que son estructuras especiales. Esto más que todo va con un enfoque más básico intermedio a lo que es en el entorno CIPE. En cuanto a la parte virtual, que van a ser las sesiones en vivo, va a ser la modelación de un edificio de 15 pisos. La metodología que se está aplicando es el contenido interactivo, que lo pueden descargar los videos una vez realizadas las sesiones el día siguiente. Las clases son virtuales, 100% prácticas. Los debates y networking se pueden realizar mediante las sesiones en vivo y también haciendo sus consultas en el grupo de WhatsApp. El software se les provee mediante los links de descarga para que lo puedan descargar. Cronograma de actividades. El cronograma de actividades consta de las 9 sesiones, de las cuales se va a llevar a cabo a las 20 horas. Se va a tener la presentación de lo que es el 9 de octubre, el trabajo práctico integrador. La finalización va a ser el 26 de octubre y lo que es el certificado va a estar disponible el 31 de octubre, ¿no? Eso va a considerar estas fechas a todos los que están asistiendo al curso para su posterior presentación. La participación. La participación se utiliza GoToMeeting dentro de lo que es las sesiones en vivo. Entonces ustedes pueden acceder mediante el chat y mediante la voz, ¿no? Entonces de esa manera ustedes pueden acceder para que directamente puedan hacer sus consultas o también emitir sus preguntas y dudas en el transcurso del curso, ¿no? Job también estamos manejando, informarles que se sacó un aplicativo llamado Job, donde nosotros incluimos todo lo que son los materiales y contenidos dentro de la plataforma para incluir de una manera más personalizada, y dentro también de lo que ofrecemos se puede obtener mediante Google Drive, mediante links de Google Drive, que también igual los que no tengan Android, entonces pueden acceder mediante los enlaces, ¿no? Entonces de esa manera les presento un breve tutorial del aplicativo. Entonces ustedes pueden descargarlo, inician, se registran y automáticamente les llega una contraseña, eso gratuito. Y para lo que es la sesión en sí de los cursos, entonces ustedes deberán ingresar a los documentos para ingresar al curso con la contraseña asignada, y de esa manera ver de forma más personalizada, como les comentaba, el cronograma de actividades, el software, las clases en vivo, videos, documentos de las sesiones y material de apoyo, ¿no? La certificación que brindamos es mediante la Gabriel René Moreno en la unidad de posgrado, un certificado de aprobación, el cual es un requisito para los que están llevando el curso experto para posteriormente dar la certificación, ¿no? El docente del primer módulo va a ser el ingeniero Raúl Eduardo Díaz Laguna, que es ingeniero civil por la Universidad Católica Boliviana de San Pablo. Tiene una maestría en gerencia de la construcción, amplia experiencia profesional en edificaciones de gran envergadura. Tiene más de 15 años de experiencia en la aplicación del software CIPE. Es instructor y docente de software BIM, SAP 2000, entre otros. Bueno, les dejo a cargo del ingeniero para que proceda en el curso y informarles en esta sesión se va a tener una primera introducción a lo que es BIM, y dentro de eso se va a llevar todo el modelado en el transcurso del curso, el modelado y cálculo y diseño del edificio de 15 pisos, ¿no? Eso a considerar. No se va a ver mucho la parte de lo que es BIM se van a ir viendo aspectos importantes en la ingeniería estructural dentro del curso, en lo que es SAP 2000 o lo que es también Revit y Robot en los otros módulos,
y Midagen, ¿no? En su entorno a BIM. No se va a ver, o sea, a profundidad en lo que es BIM Manager y tampoco otras líneas de BIM modelador como se tiene, ¿no? Entonces eso también a considerar, estimados, más es un enfoque de ingeniería estructural. El ingeniero ya les va a explicar también en esta introducción, entonces eso a tenerlo muy en cuenta, ¿no? Bueno, buenas noches. Primero, agradecerles por tomarse un tiempo para poder capacitarse en este tipo de programas. Eh, Primeramente, presentarme. Mi nombre es Raúl Díaz Laguna. Soy de la ciudad de Tarija. Eh, Tengo 15 años casi de ingeniero civil. He podido realizar una maestría en ingeniería en gerencia en la construcción, una maestría en diseño estructural y actualmente estoy terminando de cursar mi maestría en BIM, que es justamente de lo que vamos a hablar en relación. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hacer una pequeña introducción en esta clase sobre lo que es BIM y hacer un pequeño pantallazo de lo que va a consistir este módulo. Ya tengo entendido que uno solamente es el modelado en el cálculo y el diseño de edificios a través del SPECAD, que es parte de un curso relacionado a la plataforma BIM. Primero hablaremos de lo que es una metodología BIM, ¿no? A través de los años se han ido desarrollando mejores trabajos, mejores experiencias, investigaciones para poder concebir un trabajo. Bueno, por favor, si tienen alguna duda mientras vamos avanzando, háganmela saber, vamos a detenernos y vamos a tratar de subsanar todo tipo de dudas u observaciones que puedan tener. Como les decía, es muy importante definir lo que es la metodología BIM. Les decía inicialmente que a través de los años y con bastantes experiencias en el rubro de la construcción, sobre todo en Europa, en el primer mundo, se ha ido desarrollando diferentes alternativas en la industria de la construcción, de manera que se pueda subsanar y poder optimizar diferentes recursos y factores que influyen tanto en costos, en beneficios, en ahorro de materiales, en ahorro energético, etcétera, etcétera. De tal manera que se ha podido llegar a obtener esta nueva metodología que es el boom actualmente en la construcción, sobre todo en Europa. Ahora acá en Bolivia, me gustaría, haciendo un pequeño paréntesis, si alguien no es de Bolivia, que me lo diga también. Pero acá en Bolivia recién se está tratando de implementar a través de diferentes instituciones y empresas privadas, de tratar de implementarlo en el rubro de la construcción. ¿Cómo nace la metodología BIM? Y uno que otro estudiante, ¿me están escuchando bien? No. Perfecto, continuaremos. Como les decía, hay un concepto erróneo de lo que es una metodología BIM. Y eso es lo que quiero que en esta primera clase la podamos entender. ¿Cómo nace esta metodología BIM? Todo para los constructores es muy, muy, muy significativo esta pequeña imagen, ¿ya? Que nos muestra cómo es el rubro de la construcción en sí. Somos pequeñas islas trabajando en un mismo proyecto, de manera de que, como ven estos hombres ciegos, uno agarra la cola del elefante y piensa que es una cuerda, otro toca el cuerpo del elefante y piensa que es una pared, es un árbol,
Entonces, lo mismo ocurre en el ámbito de la construcción. Es decir, el ingeniero estructurista solo se enfoca en la estructura. El arquitecto solo se enfoca en la arquitectura. Las instalaciones, llámese eléctricas, sanitarias, agua potable, desagües pluviales, etcétera, solo se dedican a su rubro. Entonces, eso nos lleva a que no podamos entender, como en la gráfica se muestra, no puedan entender estas personas ciegas qué es lo que realmente están tocando. Y en la construcción, ¿qué se está ejecutando? Entonces ha llegado a lo siguiente. Por ejemplo, se ha determinado que el sector de la construcción está caracterizado por ser un sector bastante impredecible. Es decir, que nos encontramos constantemente con desperfectos o diferentes problemas que no los habíamos concebido inicialmente. ¿Esto qué ocasiona? Que se dupliquen, se tripliquen los presupuestos y por tal motivo la duración en la conclusión de estos proyectos pues sea totalmente diferente al que se había estimado inicialmente, ocasionando esto obviamente una pérdida, ¿no? Es decir, existen sobreprecios, sobrecostos de proyectos que costaban 1.000.000 de bolivianos por estos retrasos, los que hacemos referencia, es de que nosotros no cumplimos con el tiempo de ejecución y por tal motivo obtenemos resultados que no nos satisfacen. Aparte de eso, que es solamente en la etapa de ejecución, tenemos lo que viene a ser posterior a una ejecución, que es la entrega de un proyecto con información incorrecta, porque los planos vamos readecuando, a la hora de entregar los planos as-built, que son los definitivos, pues no tenemos absolutamente nada y solo podríamos decir que solo Dios sabe si son los correctos o no. Sobre todo para los que son fiscales de obra, ¿no? Los fiscales de obra son los que tienen que recibir toda esa documentación y por el tema de laboral, a veces el fiscal que inicia el proyecto no lo puede concluir, ¿no? Entonces este nuevo fiscal se tiene que tratar de adecuar o tratar de entender todo lo que ya ha sido ejecutado con anterioridad, ¿no? ¿Qué otra cosa se ha podido observar al hacer el análisis de la metodología BIM? Una generación de desperdicios. Esto lo vamos a entender, lo sabemos, la gran cantidad de residuos, la generación de estos residuos y desperdicios en la construcción. Es decir, al no tener un proyecto bien definido, no es armónico, realizamos observaciones y modificaciones en la etapa de ejecución, de manera de que originamos una cierta cantidad de desperdicios, demoliciones, tal vez una ejecución de una pared, que la queremos cambiar de lugar, a la hora de la ejecución, etcétera, etcétera, que ocasionan grandes pérdidas. Entonces, lo fundamental es esto, los sobrecostos, ¿no? Y que eso va inmerso a ¿qué? Al retraso en la ejecución y posteriores resultados que no eran los esperados, ¿no? Y también podemos decir que hay una fragmentación de la industria por la gran cantidad de materiales, la falta de coordinación, ¿ya? Porque los materiales son de diferentes industrias, entonces la falta de coordinación crea esa fragmentación y esas fallas a la hora de la ejecución del proyecto. Y por último, si queremos ver el tema ambiental, porque BIM también piensa en el medio ambiente, se dice que originamos mucha pérdida de papel, mucho uso de papel. Estamos en un siglo donde la
todo es a través de los medios virtuales, como este curso, por ejemplo, ¿ya? Entonces se está tratando ya de evitar el papel, ¿no? Entonces podemos generar un proyecto virtual, podemos hacer una interacción global de lo que es volver el proyecto en un todo, ¿ya? Donde podamos definir los alcances y podamos realmente ejecutar el proyecto como inicialmente se había concebido, evitando todo este tipo de errores que se han ido analizando para lograr obtener lo que es la metodología BIM. ¿De dónde sale BIM? Son las primeras letras de la frase, de las palabras Building Information Modeling, en inglés, en español significa el modelado de la información en la construcción. Building, es bueno aclararlo, no se refiere a que BIM se dedica sola y únicamente a edificios, sino que se refiere al verbo construir. Building significa construir, ¿ya? De manera que englobe el concepto de BIM a todo el sector de la construcción, a todo lo que está referido a la ingeniería civil y evitando crear limitaciones dentro de esto. Information, porque es la parte central de la metodología, es la información, la creación de toda esa información a través de medios virtuales, ¿ya? Se refiere a la manera de gestionar la información a lo largo de la vida útil de un proyecto. Más adelante vamos a ver qué es la vida útil de un proyecto para mejorar su eficiencia y efectividad, que tendrá como principal protagonista la información que se crea, comparte y se utiliza. Palabras muy importantes para resaltar en lo que es BIM es la información que se crea, se comparte y se utiliza. Tal vez en Bolivia muchos, bueno, son, sobre todo los de la vieja escuela, son profesionales bastante un poco celosos de los diseños que puedan realizar. BIM rompe esas barreras porque todos tenemos que ser, todo el equipo del proyecto tiene que saber realmente todo, ¿no? O sea, el arquitecto va a trabajar con el ingeniero civil, estructurista, el estructurista trabajará con el sanitario trabajará también con el arquitecto, y es así. Es una interacción constante, no solo entre profesionales, sino con el cliente, ¿no? El cliente es un pilar fundamental dentro de lo que es la metodología BIM. Y por último, modeling. Inicialmente la metodología BIM estaba asociada al modelado virtual en 3 dimensiones de una infraestructura o edificio que permitía desde su fase anterior a la construcción, es decir, la hora de elaborar el diseño, de detectar principalmente las dificultades de su construcción. Llámese, demos un ejemplo, teníamos una viga, ¿ya? El ingeniero estructurista diseña una viga y resulta de que en esta viga, a través de su sección, el ingeniero sanitario hace traspasar una tubería de desagüe de 4 pulgadas. Entonces nosotros bien sabemos, los constructores, que no se puede partir o seccionar una viga, no se puede tener un vacío, porque ocasiona un daño estructural bastante importante y es peligroso. Entonces, a la hora de lo que hacemos cotidianamente, lo resolvemos en obra. Si el problema es muy grande, paralizamos el proyecto. Paralizamos el proyecto, ¿qué nos demanda? Que los costos, día perdido que no se ejecuta, es día que se pierde dinero. Y si el problema es bastante grande, pues entonces la pérdida será mucho más grande. ¿Qué nos dice BIM? Diseñemos, modelemos y recién ejecutemos el proyecto.
manera que no tengamos sobresaltos ni problemas a la hora de ejecutar el proyecto. Pero hay un concepto un poco más trabajado dentro de la metodología BIM y más enfocado a lo que es la construcción. BIM significa Better Information Management, o mejor gestión de la información. Better, pasamos del término building, construir, a mejor o más eficiente. Es mejor. La palabra better es mejor, ¿no? Enfatizamos de esta manera en la importancia de los procesos de diseño, construcción, tiempos, costos, etcétera, que nos permita la gestión de información de una forma mejor o más eficiente. Toda la documentación que se va realizando dentro de la metodología BIM se va almacenando de manera que a la hora de que tengamos el producto final, pues vamos a tener la documentación correcta, la documentación ordenada y la documentación necesaria para que se pueda no solo construir, sino para hacer el paso a la siguiente etapa, que es el mantenimiento y post-demolición, en todo caso, de la infraestructura. O sea, BIM va a trabajar en toda la vida de la edificación. Information, se mantiene esta palabra por algo. O sea, es la información, es la importancia de esta información en los procesos de construcción, de diseño, de construcción y de mantenimiento, siendo obviamente la parte central la correcta ejecución del proyecto. Tengamos la información correcta, sin observaciones, sin sobresaltos, y el proyecto nos va a salir de la mejor manera. Y management está relacionado a el manejo, a la gestión, ¿no? Pasamos de hacer un modelado a hacer gestión, ¿no? Siendo el modelado una parte importante de este proceso, de esta metodología, pero la dejamos de incluir como parte primordial para centrarnos de una manera correcta en la gestión de la información que vamos a generar en todos los rubros relacionados a nuestro proyecto. Por tanto, y llegando a resumir, ¿qué es BIM? Es un sistema de gestión aplicable a todas las fases de un proyecto de construcción. Aquí vemos un cuadro, el ciclo de vida de un proyecto de acuerdo a lo que es BIM, ¿ya? Entonces, ¿a qué podemos llegar? Y era lo que les decía inicialmente. BIM no es aprender un software. BIM no es eso. BIM es una metodología basada en softwares, sí. Que las herramientas son los software, totalmente de acuerdo. Pero tenemos que tener claro que si aprendemos un software como Revit, por ejemplo, no quiere decir que con eso ya seamos BIM managers o seamos especialistas en BIM, ¿no? Eso es algo erróneo que se está malinterpretando, y es bueno que se pueda ir aclarando a través de los años, ¿no? Se hace diseños, se hace análisis, detalles de los diseños, conceptualización de los diseños, la programación, la renovación, operación y mantenimiento, la logística en la construcción. Miren cómo todo va relacionado. El 4D, el 5D, que ya lo vamos a ver. La fabricación de todos los elementos. La documentación, y si nos fijamos, tenemos dentro de este círculo hasta la demolición del edificio.
¿no? Sobre todo en los países primermundistas, los proyectos realmente ellos cumplen la vida útil de las infraestructuras, ¿no? Nosotros en Bolivia tratamos de darle mucha más vida útil porque somos un país tercermundista, ¿no? En Europa se cumple la vida y ya se procesan, pasan a la demolición y la reconstrucción del edificio, de la infraestructura, ¿no? Y este cuadro también nos muestra, vamos a verlo un poquito detenidamente. La línea azul, perdón, la línea roja, si se fijan, vendría a ser hacemos la inversión del proyecto. En la etapa en la preliminar no hay un gasto en lo absoluto. A la hora de diseñar detalles no hay un poco más. En la construcción hay más. En la documentación de construcción y va subiendo con el paso de los años. ¿Ya? Pero miren lo que es. Bueno, la 1, hacemos una fuerte inversión en el diseño. Vamos bajando en detalle, en la construcción menos, en la operación prácticamente tendemos a cero. ¿Y cómo es la curva BIM? Hacemos una inversión en el diseño, partimos con un diseño, hacemos inversión fuerte en el detalle, ¿sí? Y a la hora de construcción, de elaborar la documentación para la construcción y la operación y mantenimiento, pues creamos un gasto estandarizado de manera de que sean mínimos y podamos optimizar al máximo los materiales, los costos y los tiempos de ejecución. ¿Hasta acá está todo claro? ¿No hay preguntas, dudas? Está claro. Ya, continuamos. Actualmente en Europa, para el 2000, si no me equivoco, para el 2020, 2021, en el Reino Unido, sobre todo, que es el sector del mundo en el que más desarrollado está BIM, van a pasar a este nivel 3, ¿sí? Donde en este nivel 3 va a pasar a ser BIM más o menos como la industria ISO 9000, ¿no? O sea, las normas de calidad, pues va a haber como una ISO BIM que va a ser obligatoria en el Reino Unido, ¿sí? De manera de que, pues, a la hora de ejecutar cualquier tipo de proyecto con el Estado, pues se tengan que cumplir estas normativas de nivel 3 que se están desarrollando. Aún no existe ningún documento, pero ya las están desarrollando para comenzarlas a implantar. ¿Ya? Existe el nivel 0, que es el modo CAD, el antiguo, digamos, ¿no? Tenemos el nivel 1, donde trabajamos con el 2D y un poco comenzamos a trabajar en los 3D. Nos encontramos en este nivel. Entre el nivel 1 y el nivel 0. ¿No? Todavía seguimos trabajando en modo CAD, seguimos trabajando en documentación 2D y algo del 3D estamos tratando de implementarlo. ¿Sí? Pero hasta acá llegamos. No podemos entrar todavía al nivel 2 aquí en Bolivia, que viene a ser el 3D, el 4D, el 5D, el 6D y el 7D de lo que significa BIM. Que lo vamos a ver a continuación qué significa.
¿sí? Pero estamos tratando de pasar a ese nivel 2. Efectivamente, se necesitan diferentes normativas, se necesita mucho apoyo del Estado para adoptar cierta documentación que te exige BIM, como son el BEP, el EIR, etcétera, que son documentos que se requieren, como por ejemplo, ahora podríamos decir los términos de referencia o los documentos base de contratación, etcétera, etcétera, ¿no? Es un arduo trabajo porque se debería capacitar a todo el personal para que se pueda trabajar de una manera correcta en lo que es BIM, ¿no? Es un arduo trabajo, es bastante complicado, pero no es imposible, ¿no? Se está trabajando, se está realizando bastantes congresos, en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Santa Cruz se han realizado congresos internacionales de BIM, donde se ha creado también la Comisión BIM Bolivia. Entonces se está trabajando de manera coordinada con los diferentes departamentos y obviamente con el Ministerio de Obras Públicas. A ver, aquí Sergio Villagómez pregunta una pregunta. Se supone que con la metodología BIM todo el trabajo se comparte en tiempo real, pero esto se debe realizar mediante una plataforma. Sí, sí, se realiza a través de diferentes plataformas. La más conocida es la IFC. Se está generando diferentes diferentes plataformas. La IFC trabaja muy bien y tal vez suene un poco mercantilista, pero lo que maneja la IFC son muchos los softwares de Autodesk, ¿no? Es decir, Revit, Robot, Civil 3D, bueno, Revit es yo le diría que el Revit es como el centro de BIM porque ahí puedes hacer la arquitectura, la ingeniería y obviamente las instalaciones, ¿no? Pero el IFC es la plataforma más común utilizada para aplicar la metodología BIM, ¿no? Entonces, a través de IFC, yo como ingeniero calculista diseño mi proyecto, lo guardo en IFC, el BIM Manager va a jalar esa documentación, le pasará al arquitecto, el arquitecto pues hará una sobreposición de la estructura para exportarlo y pasarle también al BIM Manager, donde el BIM Manager pues a través de otros softwares, hay otros que son el Navisworks, el InfraWorks. El Navisworks nos detecta incongruencias dentro de la estructura y en base a eso nos determina los tiempos del proyecto y nos puede hacer un modelado virtual a través del tiempo, ¿no? Es decir, podemos llegar a hacer un seguimiento de obra virtual. Es decir, nosotros en el software podríamos poner la fecha en la que nos encontramos el día de hoy y el programa nos va a mostrar cómo debería estar nuestra infraestructura ese día, ¿no? Entonces nosotros podemos irnos a obra y hacer una comparación, ¿no? A ese nivel puede llegar BIM, ¿no? Y podernos dar cuenta dónde estamos retrasados, inclusive, ¿no? Para tomar las medidas correspondientes. Aquí en Bolivia lo que hacemos, bueno, al menos acá en Tarija, es que pase el tiempo y cuando las papas queman, pues ahí recién tomamos cartas en el asunto, ¿no? Entonces, no tenemos las herramientas, no se tiene el conocimiento, entonces eso hace que las
las pocas herramientas, para la redundancia, pues no nos deben a dar soluciones óptimas, ¿no? Entonces BIM sí piensa y sí aplica este tipo de conceptos, ¿no? No sé si está respondida la pregunta. Muy bien, continuamos entonces. Y aquí unos pequeños datos porque BIM está tan relacionado con la ingeniería civil, la construcción. ¿Por qué? Porque la ingeniería civil es una industria, como dice acá, sucia y desordenada, porque trabajamos en caminos, trabajamos con hormigones, con demoliciones, con excavaciones, y es desordenada porque tenemos diferentes frentes de trabajo, donde tal vez unos avanzan más que otros, o por un sinfín de factores, ¿no? Cuando no tenemos una buena planificación, cuando nuestro gerente de proyecto lastimosamente no planifica bien, pues entonces nuestro proyecto es desordenado, no tiene un norte bien definido y, bueno, todo depende de la calidad de nuestro superintendente de obras, ¿no? Aparte que trabajamos con muchos materiales, con una infinidad de materiales que nos generan suciedad, de ahí las fichas ambientales, las licencias ambientales correspondientes, ¿no? Y obviamente las irregularidades o cosas impredecibles que nos pueden nos puede pasar durante la ejecución de algún proyecto, ¿no? También podemos decir que la ingeniería civil, la construcción, es una industria regular e irregular al mismo tiempo, ¿no? Regular porque los elementos que construimos son regulares, ¿sí? ¿Y por qué decimos irregular? Porque tenemos terrenos rocosos, las topografías son variables, etcétera, etcétera, y que nos ocasionan cosas que también son impredecibles, ¿no? La naturaleza, sobre todo zonas en altura como La Paz, Potosí, bueno, acá en Tarija también tenemos muchas áreas, muchos lugares donde hay depreciaciones importantes que nos originan diferentes actividades, ítems que no se podían contemplar. Ese es uno de los grandes errores que se cometen a la hora de elaborar un proyecto, ¿no? Un colegio no hace una topografía para definir niveles, sino que lo diseñan como si estuviese en una mesa de billar, y eso conlleva a que no se tomen en cuenta defensivos, excavaciones extras, nivelaciones, etcétera, etcétera. Podemos decir que la ingeniería es difícil de definir porque no podemos, no podemos limitar un proyecto, no podemos, hay una gran dificultad para limitar lo que es la ingeniería civil en comparación con infraestructuras, por ejemplo, ¿no? Es algo, un camino, es más complicado crear una definición, una delimitación en cuanto a los proyectos, ¿no? También decimos que en diferentes ocasiones contiene elementos lineales continuos, como ser caminos, donde podemos definir diferentes sistemas de referencia, por ejemplo, los BMs, perdón,
en cuanto a obras lineales como son los caminos, ¿no? Podemos decir que la ingeniería es una industria con múltiples redes conectadas de manera global y local. Bueno, ahora vamos a explicar lo que veníamos hablando hace un momento, de lo que representa el BIM 3D, 4D, 5D, 6D y hasta el 7D. ¿Sí? El BIM 3D es, como les decía, estamos pasando a comenzar a trabajar en un proyecto 3D, o sea, una información paramétrica en un modelo colaborativo. Cuando digo el 3D no es que trabajemos con el elemento en 3D, sino que se refiere a que vamos a trabajar con un modelo con información integrada de varias disciplinas. Es decir, que dentro del elemento del edificio, supongamos, pues tengamos el diseño arquitectónico, el diseño de los ingenieros, que trabajen los clientes, los fabricantes, tengamos los fabricantes de los diferentes materiales, que el constructor esté presente a la hora de hacer el modelado, ya que el cliente satisfaga todas las necesidades con ese proyecto. Es decir, hay un trabajo integrado, es volver el proyecto en un todo, ¿sí? De manera de que, como les decía inicialmente, si el arquitecto, ¿qué hacemos tradicionalmente? El arquitecto hace su modelo, se lo pasa al ingeniero. El estructurista hace lo que quiere, ¿no? Hace su diseño estructural, y eso es lo que se construye. El arquitecto jamás se enteró cómo es el modelo estructural. Lo mismo con las instalaciones de agua, de luz, etcétera, ¿no? Entonces, acá ya no, acá se acaba eso, acá se trabaja en equipo. Ya no somos islas como éramos en el dibujo ese dibujito del elefante. Ya no, tenemos que dejar de ser ciegos, trabajar en equipo, aprender a trabajar en equipo. Nosotros, los ingenieros, lastimosamente nos hemos criado y nos hemos capacitado para trabajar solos. Pues tenemos que romper ese paradigma y comenzar a trabajar en equipos, ¿ya? Permite una evolución del modelo desde su diseño hasta su gestión, ¿no? Entonces, hay una evolución, hay un cambio de esta mentalidad para poder trabajar en equipo, ¿no? Y por último, es la mejora de la visualización durante el proyecto. Teniendo el proyecto bien modelado, bien estructurado, ¿no? No vamos a tener y vamos a entender y vamos a comprender lo que realmente vamos a construir. No lo vamos a tener en la cabeza para evitar diferentes errores que nos van a llevar a que tengamos problemas, a que tengamos que realizar demoliciones, tengamos pérdida de dinero, tengamos pérdidas de tiempo, que el tiempo también es dinero, ¿no? Con BIM 3D esto deja de ocurrir. ¿Qué es el 4D? Pues el 4D es la introducción del tiempo. Simplemente la introducción del tiempo. A través de diferentes softwares podemos llegar a comprender, hacemos la introducción de esta dimensión llamada tiempo, la cuarta dimensión, dicen, en cuanto a una planificación de un proyecto de construcción. Utilizando la información de nuestro modelo BIM, una vez elaborado ese todo que les decía inicialmente, lo llevamos a una sincronización, una planificación en el tiempo. ¿Para qué? Para mejorar la constructibilidad, ayudar a la detección de interferencias
y las inconsistencias mediante diferentes herramientas de visualización, ¿no? Era lo que les decía hace un momento. Existen software donde nos pueden decir en tal fecha tu edificio, tu estructura, construcción tiene que estar de esta manera, de acuerdo a tu cronograma de actividades, ¿no? Entonces, en base a eso, obviamente tenemos que hacer un correcto cronograma para poder modelarlo bien el edificio, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a poder hacer un control de obra día a día, ¿ya? Que no lo podíamos hacer con la manera tradicional, ¿no? Pese a que el Project o todos esos programas nos ayudan bastante en cuanto al tema de rutas críticas, control de obras, etcétera, pero también tiene sus limitaciones, ¿no? Hay mayor control en la detección de conflictos entre diferentes disciplinas durante los múltiples y complejos cambios que se producen a lo largo de la construcción de un proyecto. Era lo que les decía también, o sea, al tener el modelo, al tener identificado el tiempo relacionado a la cantidad o el porcentaje de ejecución, pues vamos a tener una detección inmediata de los retrasos o de los conflictos que nos están ocasionando esos retrasos en la obra. Y por último, integrar los modelos bien con la simulación del tiempo optimiza la planificación. Es muy importante y fundamental optimizar la planificación, las actividades constructivas y la coordinación de los equipos, ¿no? Entonces, vean cómo BIM, obviamente, no es un software, como decíamos, sino que es una metodología que nos lleva a ¿qué? Evitar totalmente los desperfectos que ahora sí nos ocurren por no implementarlo. ¿Por qué? Porque preferimos invertir nuestro tiempo, nuestro dinero a la hora de ejecutar. Nos gusta demoler, nos gusta modificar en medio de la construcción, en vez de poder hacer una planificación, hacer un buen trabajo a la hora de la consultoría, del diseño, ¿sí? Al hacer esto, vamos a optimizar la planificación, las actividades constructivas y, por tanto, obviamente, la coordinación de estos equipos de trabajo. El BIM 5D. Aquí comenzamos a trabajar con la introducción de los costos y las estimaciones. Es decir, el 5D nos mejora la rentabilidad del proyecto, nos ofrece alta precisión y predictibilidad en las estimaciones en relación a los costos a la hora de ejecutar ítems, teniendo en cuenta todos los cambios. Tomamos en cuenta los diferentes materiales, equipos y la alteración en el volumen en cuanto a la mano de obra. Esto nos lleva a desarrollar construcciones mucho más eficientes, mucho más rentables y mucho más sostenibles. Entonces, ya hemos hablado del tiempo, hemos hablado del dinero, ¿sí? Y obviamente de la elaboración del proyecto, del modelado del proyecto. El 6D, como les decía, también a un inicio, BIM también va a lo que es tema energético. Ya, BIM está muy relacionado con la certificación LED, que ahí ya apareció ahora en, si no me equivoco, en los Estados Unidos, ya, donde
tiene que haber una optimización en el consumo energético, ¿ya? Donde podamos realizar la menor cantidad de daños ambientales y de crear una eficiencia energética dentro del edificio. Ya se hacen ahora análisis, inclusive CIPECAT ya los hace el análisis energético del edificio, de manera de que se pueda reducir el consumo de energías en todo el ciclo de vida del proyecto. De esto les aseguro que estamos bastante lejos, ¿no? Pero, como les digo, no todo es imposible. Cuesta, pero no es imposible, ¿no? Si otros países han podido, tenemos que creer que nosotros también podemos. Y por último, el BIM 7D, que está relacionado al mantenimiento y a la explotación de las estructuras, de las infraestructuras y de los edificios. Esto se refiere a que al uso que hagan los clientes o responsables del mantenimiento y operación de las infraestructuras durante todo el ciclo de vida. Estas ventajas irán desde la reducción de tiempos en reparaciones, reemplazos o mantenimiento en general, hasta optimización de la gestión de los activos en todo el ciclo de vida del proyecto. O ya del edificio, ¿no? Porque ya existe, ya estaría concluido el edificio en sí, ¿no? Entonces, esos son las 7 dimensiones, digámoslo así, de lo que plantea BIM a la hora de trabajar, ¿no? Entonces, rápidamente hemos podido ver lo que es BIM de una manera bastante rápida y general para que podamos entender los diferentes conceptos, ¿ya? No tengamos esas ideas erróneas de que si sabemos CIPECAT, si sabemos Revit, ya sabemos BIM, ¿no? BIM va más allá de todo eso, ya les he mostrado. Existen una infinidad de softwares. Sí, les puedo decir que de una manera más mercantilista, Autodesk, al trabajar con metodología BIM, ha creado que todos sus programas pues, se puedan interconectar, de manera que se pueda aplicar BIM, ¿sí? Está el Revit, que modela arquitectura, ingeniería y MEP. Tiene el robot, que es ingeniería estructural, análisis estructural. Tiene el InfraWorks, que es un modelado, podría decirles, un renderizado un renderizado general de lo que ustedes gusten, calles, avenidas, ciudades, etcétera. Tienen el Navisworks, que es trabajo de tiempos, de costos, y bueno, así, ¿no? El Civil 3D, donde nos puede definir una topografía bastante precisa a través de la elaboración. Bueno, la estación total ya ha quedado en el olvido. Ahora se usan los drones y la nube de puntos, ¿no? De manera que podamos generar una topografía casi perfecta, ¿no? Y CIPE, que es nuestro software a desarrollar, CIPE está en estos últimos años ya trabajando también con lo que es una metodología BIM en cuanto a su estructura como programa. Y hoy vamos a concluir la clase viendo un poquito lo que nos presenta el software de SPECAT, ¿ya? Lo que les decía inicialmente, cuando recién salió BIM, CPCAT, lo más conocido pues era el software, valga la redundancia, CPCAT, ¿ya? Que nos trabajaba en todo lo relacionado a lo que es el hormigón armado, ¿sí? Había un programita, ahora se llama CIPE 3D, antes se llamaba
Metal 3D, que trabajaba con todo lo que es metálico, ¿no? Tenía también sus programitas estructurales aislados, como muros, escaleras, eh, muros de hormigón, ¿qué es muros de contención? Ménsulas, cajones, etcétera, de manera de que pues puedan hacer un diseño aislado de todo lo que es la estructura. ¿Ya? Con los años se ha ido mejorando en ese sentido el programa, llegando a crear o a poder diseñar o elaborar un modelo estructural donde ya podemos incluir las escaleras. Después, desarrollando el programa, han podido incluir lo que es las estructuras integradas de estructuras metálicas, trabaja con maderas, ¿no? Entonces se ha vuelto un programa bastante amplio en ese sentido. Cuando aparece la metodología BIM en España, pues CIPE dice, bueno, a ver, es hora de que comencemos a aplicar, ¿no? Entonces ellos crean lo que es CIPE-MEP, que es todo el tema de instalaciones, agua, alcantarillado sanitario, agua potable y desagüe pluvial y la instalación eléctrica. Y aparte, como les decía que sí, BIM trabaja con el medio ambiente, CIPECAT hace un análisis térmico de todas sus infraestructuras, ¿no? Hace agua fría, agua caliente también, CIPECAT, CIPELUX es el tema de diseño eléctrico, diseño de cable, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y también trabaja con el tema de el análisis de precios unitarios a través del Arquímedes y del control de obra, ¿no? Generador de precios, control de obras, de manera que podemos tener, apunta a utilizar la metodología BIM, ¿no? Tiene también un complemento en el que puede trabajar de manera coordinada con BIM. A ver, acá hay una pregunta. En la instalación del programa se recomienda instalar la carpeta en castellano o en la de Argentina. Es indistinto. Te aconsejo en castellano, ¿no? Tal vez en el que dice Argentina, los argentinos tienen algunos términos medios raritos que nos pueden confundir. Después es exactamente lo mismo. Y acá está lo que me preguntaban de la plataforma para trabajar, ¿ya? Es la plataforma IFC. Existe el BIM Server con el que trabaja CIPECAT, ¿ya? Donde tenemos que crearnos, es como crearnos un Gmail, un email, un correo electrónico, de igual manera. Ese es el BIM Server, que bueno, voy a buscar si tengo algo de información para poderles pasar al respecto, pero les aconsejo que puedan ustedes revisar cuando ustedes puedan todo lo que es BIM en España, porque todo está en castellano, Ingeniero, para que puedan estudiar. Ya. Bueno, lo que les decía, ¿no? Tenemos el CIPE, perdón, la verdad que aquí, esto era lo que les decía y que me preguntaban inicialmente, ¿no? El IFC. Esto es esta es la plataforma de trabajo de BIM, la plataforma BIM de trabajo de CIPECAT, ¿ya? IFC, donde se crea, como les decía, es como crearnos un correo electrónico,
¿ya? De BIM Server para poder trabajar a través de BIM en esa plataforma de las diferentes ingenierías, ¿no? CIPE está comenzando a trabajar con todo lo que es relacionado a BIM, ya porque puede, ya tiene su creador para trabajar, su complemento para trabajar con Revit, tiene estructura de hormigón armado, tiene metálicas, maderas, tiene instalaciones en el MEP, tiene luz, cable y también tiene la parte de el análisis térmico de las infraestructuras. Más allá de que, bueno, estos programas los tuvo siempre, que es el Arquímedes, control de obra y generador de precios, ¿no? Entonces, esos son los dos archivitos con los que podemos trabajar con BIM, ¿ya? Que es el IFC y el complemento para trabajar con BIM, con Revit, perdón. ¿Sí? Muy bien, pero en este caso, este módulo trata netamente de lo que es las estructuras de hormigón armado. Entonces vamos a basarnos exclusivamente en eso. Ya tenemos un pantallazo lo que significa o lo que concierne una metodología BIM, de manera de que al poder entender un poco el software de CIPE, ustedes puedan ir complementando y revisando cierta documentación relacionada a esta metodología. Vamos a entrar al programa, a CIPECAT. Vamos a ver, ya para concluir la clase de hoy, hacemos un ingreso, tenemos básicamente, si queremos crear un archivo nuevo, si queremos abrir algún diseño antiguo que tengamos, o algún ejemplo con el que llega CIPECAT, la licencia, el programa, ¿no? Estos son los ficheros, ¿ya? Yo recién he instalado en esta máquina, por eso no tengo ni un diseño. Y al lado derecho tenemos todas las ayudas de CIPECAT. Documentación que nos emite el programa, una guía rápida, el manual del usuario, la memoria de cálculo que nos puede dar el CIPE, algún ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos ahí una pequeña ayuda, una ayuda rápida en caso de que tengamos alguna duda con respecto al programa, ¿sí? De igual manera podemos entrar por la parte donde dice archivos, que tenemos básicamente lo mismo, ¿no? Archivo nuevo, una gestión de archivo, importar alguna obra antigua, algún fichero, uno de los últimos ficheros que hayamos utilizado, y por último salir, ¿no? En este caso nos vamos a ir a nuevo. Bueno, vamos a ver de una manera muy general hoy día el programa. Yo les voy a mandar las plantillas en AutoCAD de las plantas del edificio que vamos a modelar, ¿ya? De manera de que podamos ir adelantando el día de mañana cada uno en su casa. Ya, entonces, lo que les decía, ¿no? Vamos a ver uno rápidamente, algunos botones. Yo les voy a mandar, bueno, a los encargados los planos del edificio que vamos a diseñar, para que ustedes puedan ir adelantando algunos detalles en el AutoCAD, para que directo procedamos a realizar los diseños. El modelado, perdón. Bueno, vamos a ir a nuevo. En este caso, vamos a crear un nombre de fichero. Vamos a ponerle edificio práctico. Y la descripción
vamos a ponerle edificio de departamentos. Nos venimos aquí a examinar, vamos a definir la ubicación donde queremos guardar nuestro proyecto. Ponemos guardar y ponemos aceptar. Importar de modelo o BIM, en este caso vamos a poner que no, es un formato IFC. Ya es crear un formato desde una plataforma de BIM, pero no, en este caso no. Ya, en este caso tenemos diferentes opciones. Tenemos una obra vacía. Podemos hacer una importación desde el CIP 3D, que es estructuras metálicas. Podemos hacer una importación automática del plano en sí, DXF o DWG. Podemos hacer una importación desde un archivo IFC. Y los ejemplos, tanto en DWG, DXF, como en IFC. En nuestro caso, nos vamos a ir a una obra vacía. Ponemos aceptar. Bueno, y acá nos sale inicialmente los datos generales de lo que es CIPECAT. ¿Sí? Habíamos puesto nuestra clave, que era edificio práctico. Nuestra descripción es edificio de departamentos. ¿Bien? Acá tenemos, fíjense que en todas las ventanas de CIPE nos va a salir este signo de interrogación, ¿ya? Donde si hacemos clic acá, nos va a decir cómo nos puede ayudar de una manera rápida el programa. ¿Ya? Hacemos un clic y nos va a salir todo lo que está encerrado en un recuadro azul. El programa nos puede dar un concepto rápido de lo que significa. Por ejemplo, hacemos un clic acá en forjados, nos dice qué es. Esto va a ser hormigón para forjado, losas mixtas, escaleras, vigas y estructuras 3D. El tipo de hormigón, estos elementos. Cimentación es el hormigón que se va a utilizar para zapatas, encepados y losas de fundación. Este dibujito, datos de la cimentación. Acá se van a introducir los datos para elementos de cimentación con vinculación exterior. Y así, cuando queremos salir de la opción, hacemos clic, hacemos un clic en cualquier lado y se apaga la opción. Después tenemos, bueno, cuando hablábamos antes del curso, me preguntaban con qué norma se va a trabajar. CIPECAT tiene ciertas herramientas que lo hacen bastante didáctico y fácil de implementar, ¿ya? Entonces, y una de ellas son las normas, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos diseñar con la norma boliviana, la CBH 87. Si no nos interesa, no nos gustan mucho los resultados, inmediatamente podemos cambiarla de norma y recalcular, ¿no? Entonces es bastante didáctico este punto, donde podemos de cierta manera hacer de una manera muy rápida este tipo de modificaciones dentro de nuestro modelo estructural. Hacemos un clic acá en normas, ¿no? Y nos va a salir lo siguiente. Tenemos norma para el hormigón, norma para el acero conformado, norma para el acero laminado, norma para maderas, que es algo relativamente nuevo, normas para aluminio, bloques de hormigón y losas mixtas, ¿no?
Y bueno, en este caso solo tienen una sola norma, no hay para elegir. Dentro de la norma de hormigón tenemos un sinfín de normas que podemos utilizarlas, ¿no? Eso de acuerdo siempre a la ciudad o al país en el que se encuentren. Habrá pues que definirlo de lo que más les plazca o les interese diseñar. Algunos, parece que en la ciudad de La Paz muchos usan el ACI. En Santa Cruz pues están usando esta norma boliviana, la 1225001, que no es norma, ¿no? Es una guía, no ha sido elevada a norma aún. Entonces, en particular, prefiero usar la CBH 87, por más antiguo que sea, es la norma que aún tenemos acá en Bolivia, hasta que se apruebe la nueva norma de hormigón. De todas maneras, el que quiera utilizarlo, tranquilamente lo puede utilizar. ¿Ya? Así también tenemos la norma CI, tenemos la CIRSOC de Argentina, normas brasileras, la norma europea del Eurocódigo, ACI Chile, ACI Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes definen qué norma utilizar. En particular, yo me he acostumbrado a usar la CBH 87 hasta que por lo menos se apruebe la otra normativa, ¿no? En Santa Cruz ya están utilizando, ¿no? Y la Sociedad de Ingenieros también la está socializando. El acero conformado, de igual manera, tenemos un sinfín de normas para utilizar. Yo les recomiendo puedan utilizar la más, me parece que es la mejor, la más global. Creo que muchas están basadas en esa, es la IC, el RFD de Estados Unidos. Todas las normas son copiar, pegar de la LRFD. En aceros laminados, pues exactamente lo mismo. En maderas, no tenemos, ¿no? En Bolivia una norma de maderas. Vamos a usar la CIRSOC o la ASD. En este caso no vamos a trabajar con maderas, ¿no? Entonces es indistinto, ¿no? Si no usamos la madera, pues entonces no nos va a interesar mucho. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Hasta acá. Y se ve bien, ¿no? Perfecto, ingeniero. Bueno, continuamos. Ahí nos sale el mensaje. Nos dice que las diferentes tablas se van a realizar diferentes cambios, etcétera. Ponemos sí. Y ya está, ¿no? Fíjense cómo nuestros datos generales ya han cambiado, ¿no? Cambian de acuerdo a la normativa que vayamos a utilizar. ¿Sí? Ahora, vamos a ver el tema de los materiales. Los materiales tenemos que definir todo lo que es el hormigón, todo lo que es el acero. En este sector son los perfiles, maderas, aluminios. En este sector tenemos las cargas y coeficientes. Primero veamos lo que son los hormigones. ¿Qué hormigón vamos a utilizar en los diferentes elementos estructurales? Es decir, forjados, los forjados son las losas, cimentaciones, pilares,
y muros. ¿Qué son los forjados? Losas, vigas, escaleras y estructuras 3D integradas, ¿sí? ¿Qué son qué son las cimentaciones? Zapatas, encepados y losas de cimentación. Y los pilares y pantallas. Para los forjados, podemos usar el hormigón más común, el H21. Ahora, si se fijan, acá hay un control normal y un control intenso. ¿Qué quiere decir esto? El control normal es el que hacemos en obra, ya como residentes, superintendentes, hacemos un control que no es estricto, o sea, puede ser que a la hora de introducir el material en la mezcladora manual, pues a veces echan un poco más de agua que en otros, la mezcla a veces es fluida, a veces es seca, no es tan homogénea, ¿no? A veces le echan un poco más de arena, a veces un poco más de grava, a veces se le aumenta un poco más de cemento. Entonces no es algo estandarizado cuando se lo hace de manera manual, ¿no? Pero ahora si vamos a usar un mixer, por ejemplo, o un hormigón de Fabose o de Sobose o de cualquier empresa que cuenta con normativa y con norma ISO, donde hay un control de calidad estricto, pues podemos poner un control intenso. Sin embargo, yo no pondría inclusive así porque también tomamos en cuenta lo que es el vibrado del hormigón, ¿no? Entonces, lo más recomendable es siempre poner un control normal en los hormigones, por ese motivo que les decía. En las cimentaciones usamos un hormigón H21 igual, o podemos usar un poco más, un hormigón más fuerte. A modo de práctica, pongamos un H25. Los pilares, pongamos un H25. Bueno, muros, pongamos un H21. ¿Sí? Características del árido. Esto es muy importante, ¿para qué? Para que nosotros podamos evitar a la hora del diseño del acero que podamos, el programa a través de esto nos pueda dar lo que es la armadura en un segundo nivel. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos acá una viga, tenemos fierro acá, tenemos fierro aquí, ¿ya? Y de ahí vienen los refuerzos, ¿no? Entonces, cuando el refuerzo ocasiona una separación entre varillas bastante junta y el programa pues nos va a decir que estos 15 milímetros ocasionan que nosotros tengamos que poner armadura en un segundo nivel, ¿no? No es lo más recomendable hacer esto, hay que tratar siempre de evitarlo por los diferentes diagramas de los diagramas de tracción, compresión en los elementos estructurales, ¿no? El acero, cuando se encuentra más abajo, pues no trabaja de la misma manera que en su posición original. ¿Sí? ¿Se entiende? Es por lo que se trabaja
se define el tamaño máximo de nuestro agregado. Bueno, esas son las características de nuestro hormigón. Y a continuación vamos a definir lo que es el acero. El acero para el hormigón, ¿ya? El otro acero es el acero de los perfiles metálicos para, no sé, cerchas o lo que fuese, ¿ya? No nos confundamos. Para ello, solo hay dos. El de 400 y el de 500. En el acero podemos poner un control intenso para cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque el acero ya viene con sus diferentes pruebas de calidad, de resistencia. Sabemos cuánto es su FY, está estandarizado, entonces no habría ningún problema, ¿no? Podemos poner que ha habido un control intenso. De todas maneras, por nunca, siempre estando del lado del control normal, estamos del lado de la seguridad. Entonces, corresponde y es mejor utilizar un control normal. Ahora sí, yo les aconsejo, y eso me pasa por experiencia, ¿por qué no pongo un hormigón 500? O un acero 500, perdón. Por el hecho de que, sobre todo acá en Tarija, el que diseña no construye, ¿no? El que diseña ni se entera si van a construir o si construyeron alguna infraestructura que uno ha diseñado, ¿ya? Muy rara vez el que se adjudica a la construcción es el que ha diseñado. Es más, creo que no se puede siquiera hacer eso. Ya, de todas maneras, el ingeniero constructor muy rara vez va a contratar o va a llamar al ingeniero que ha hecho el diseño o el cálculo estructural, ¿no? Entonces, a veces los constructores no entienden o se olvidan, ¿ya? Y compran el acero, perdón, compran el acero es más barato, ¿ya? O el que está más a mano a la hora en el mercado, ¿ya? Entonces a veces pueden comprar un acero 500 y se dan cuenta que el modelo, el diseño decía acero 400, ¿sí? Obviamente si hacen eso van a poner más cuantía o va a resistir más tu hormigón armado que con un acero 500, 400, ¿no? Ahí no habría problema, pero ¿qué hacemos si nosotros diseñamos con un 500 y el constructor por ahorrarse o tiene fierro de otra obra es 400? Y si no se da cuenta, pues la construcción va a estar mal. No podemos estar pensando que o el supervisor o el fiscal puedan llegar a darse cuenta de esto, ¿no? Entonces, yo les recomiendo, les aconsejo que en estos casos tal vez sea mejor usar un acero 400. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Se está escuchando bien, ¿no? ¿Todo bien? Perfecto. Ahí acabo ya tener. Inge, Perdón, acabo de ver unas. una consulta, perdón. Sí, El acero bueno, que generalmente trabajamos en el medio es el belgo. sí. ¿Ese acero es el 400? Son entre 400, pero es más comercial es el de 500. Acá en Tarija mucho traían el acero, bueno, ya estos últimos años ha desaparecido un poco el acero argentino, la Sindar, que era 400, ¿no? Entonces está comenzando a entrar, ha entrado mucho al mercado del acero brasilero,
del ArcelorMittal, que es un acero 500, ¿no? Otra cosa que, bueno, ya la tecnología, la verdad que nos facilita mucho la vida a los constructores, a los ingenieros, es de que ahora el acero viene ya con propiedades para que se lo pueda soldar, ¿no? Una de las grandes ventajas, ¿no? Es su nomenclatura es el A500S, si no me equivoco. Esa S significa que es para soldar, ¿no? Entonces, esos detalles son muy importantes a la hora sobre todo de construir, ¿no? El Claro, modelo es fácil hacer. sí, porque el tema de soldar, bueno, el acero arequipa no es muy recomendable por el tema de la Sí, cantidad de carbono que tiene, ¿no ve? Exactamente. Esto, pero ese acero arequipa es de 500 igual. No sabría, no, acá en Tarija no traen ese acero, no llega el acero peruano. Sé que en La Paz utiliza mucho ese acero. Acá en Tarija se usa mucho el acero brasilero, el ArcelorMittal. Sí, están trayendo solo de 500, ¿no? Antes traían el argentino, pero supongo que por la crisis en ese país, ya no están importándolo. Ese era 400 y 500, entonces de ahí es de que yo trato de utilizar un acero 400 y si me contrata la empresa constructora, pues ahí les digo, bueno, dentro de sus precios, qué acero tienen para que yo realmente modele con ese acero, ¿no? Si es para una consultoría, generalmente uso un acero a 400. Ok, muchas gracias. Ya. Aquí un compañero, un colega decía, para la metodología BIM, ¿se recomienda tener la versión original de CIPE? No, no es necesario. No es necesario. No es necesario tenerlo. Sí, en algunas ocasiones te pueden llegar a pedir eh, tu número de licencia, pero para BIM, la página de BIM, el BIM server que les decía, no es de CIPE, no es de CIPECAT. CIPECAT ha adecuado el programa, el software, para poder trabajar con BIM server. Acá hay otro, perdón, no había visto estas preguntas. ¿Cómo se instala el CIPE que nos envía? Ah, bueno, eso ya se congeló. Ah, ya. Bueno, creo que lo del acero Arequipa ya lo habíamos hablado, ¿no? Bueno, continuando, vamos a definir el tema de los perfiles. Yo lo dejo en el A36, que es el perfil de acuerdo a lo que se importa, ¿no? Del Brasil, acá en Tarija. ¿Ya? Conformados de igual manera el A36. Maderas, tenemos el pino. Este es un módulo que muy poco lo ha desarrollado BIM, o perdón, CIPE. No lo he trabajado, no he utilizado una estructura, no he usado maderas en las estructuras que he podido diseñar, porque ya no se encuentra una madera buena, ¿no?, en el mercado. Entonces, pese a que pueda ser un poquito más caro las estructuras metálicas, pues tenemos una garantía, digamos, ¿no? Una garantía bastante importante en cuanto al material, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a los materiales que vamos a utilizar en nuestro modelo estructural. Vamos a ver las acciones. Y creo que con esto vamos a concluir.
tenemos acción del viento, acción sísmica y resistencia al fuego. ¿Ya? Estas acciones, quiero decirles de que en realidad son incluidas dentro de estos datos generales porque son cargas generales, como el viento y el sismo, que actúan directos sobre toda la infraestructura. Entonces el programa, también de una manera bastante didáctica y muy fácil, la verdad, es algo que CIPECAT, la verdad que lo hace muy fácil para los ingenieros, es la aplicación de este tipo de cargas dentro del software. ¿Ya? Ustedes van a llevar, creo que Robot o algún otro programa estructural, Robot, que se llama SAP 2000, para hacer un diseño antisísmico dentro del SAP 2000, tenemos que hacer un modelado, ¿ya?, dinámico, estático, de toda la estructura. Tenemos que crear sus aspectos de diseño, etcétera, etcétera, de acuerdo a diferentes normativas, pero hacemos el ingreso manual de todos esos datos para nosotros poder crear esos efectos, esas acciones dentro de nuestro modelo. En CIPE no, en CIPE tenemos, acá tenemos una pregunta. Nos puede dar una explicación para los que deseamos usar la norma. La norma 6, es lo que les decía cuando yo elegía la norma CBH 87. Ustedes pueden elegir la norma de hormigón que ustedes quieran, con la que ustedes se familiaricen a la hora de trabajar, de diseñar, ¿sí? Como yo les decía, yo he usado siempre la CBH porque, bueno, vivo en Bolivia y tengo que usar las normas bolivianas, ¿ya? La nueva norma boliviana es prácticamente una copia de lo que es la CI americana. Bueno, en realidad todos nos copiamos de los gringos, no somos los únicos, los bolivianos, ¿ya? Pero podemos usarla. Hacemos un clic directamente sobre cualquiera de las normas ACI que queramos. Inclusive hay la ACI Chile, no sé, acá está, ¿ve? 318.99 es del 99, ¿no? Pero hacemos un clic en la 11 de Estados Unidos y ponemos aceptar. Nos va a modificar nuestros datos generales del proyecto, ya de acuerdo a lo que nos solicita la norma ACI. Bueno, veamos el ejemplo, veamos. Ponemos, desea hacer los cambios, pongo sí. ¿Qué pasó acá? En un segundo. Se bloqueó el programa. Ahí está, ¿no? Y fíjense cómo mi cuadro de datos generales ha cambiado, ¿no? Fíjense, si tengo mis forjados, imitaciones, tengo pozos romanos, ¿ya? Que la verdad que no sé a qué se refiere con pozos romanos. Hay algunas terminologías que pueden variar, ¿no? Bueno, pero aquí ya nos dice con nuestro FC, ¿ya? Vamos con 220, un hormigón de alta resistencia, 300, 250, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es de acuerdo al calculista, ¿ya? Eso es de acuerdo al calculista, exclusivamente. Usemos la norma boliviana. Bueno, hasta ahí se entendió, ¿no? Lo de la CI. El compañero el colega que estaba preguntando. A ver. Así, que se verá será una cosa bien inclinada. Vamos a ver, así a modo de mostrarles, podemos hacer una losita inclinada. La viga inclinada es aún más fácil, así que sí, lo único que les pido es de que cuando nos pongamos a modelar, me hagan recuerdo, por favor. Les explico tranquilamente.
Bueno, de acuerdo a la norma, no hay un FY. Tendrías que ver y definir en cuanto al grado. Hay que buscar cuáles las equivalencias en cuanto a tu FY, ¿no? Con el programa. Por eso a veces es más factible usar nuestras normas bolivianas, nuestra norma boliviana. Vamos a ver, yo no utilizo la norma, esta nueva norma, porque no es norma, ¿no? Como les decía. Pero fíjense, ya ha cambiado, ¿no? Mis datos generales cambian de hormigón. De hormigón porque las otras no hemos tocado, ¿no? Solo cambio el hormigón, ¿no? Tenemos un H21, 22, etcétera, etcétera. Miren, todo tipo de hormigones de acuerdo a esa norma, ¿ya? Y bueno, aquí la barra es 420 y 500, es lo que les decía, ¿no? Son las únicas dos. Otra decía 400, esta dice 420. Es totalmente indistinto. No sé si le pude aclarar al colega Rudy lo del FY. Ok. Como les digo, la norma que utilizan ustedes es netamente elección del estructurista, ¿sí? Como ven, es súper interactivo el programa, entonces solo es cambiar unos cuantos datos, en base a lo que ustedes gusten, y tranquilamente pueden rediseñar sus elementos estructurales, ¿sí? Ahora, rápidamente veremos las acciones producidas. Como les decía, en otros programas es más complejo, hay que hacer cálculos, hay que ver áreas de aportes en los elementos, o sea, es más complicado, ¿no? Poder determinar esas acciones. En SIPE no. Hacemos un clic en acción de viento. Y ahí tenemos todas las normas con acciones de viento. ¿No? Entonces, tenemos de España, la Unión Europea, método general, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Italia, el Reino Unido. Fíjense, para cada norma aquí nos va a salir los diferentes coeficientes que nosotros tenemos que introducir de acuerdo al lugar para que el programa ya nos comience a calcular lo relacionado al viento. Ahora acá aparece una norma boliviana que la verdad que no, ¿qué les puedo decir? Debe ser alguna copia de algún lado, porque norma boliviana en sí creo que no hay. CIPECAT ha ido incrementando cantidad de normas por cada nueva versión que va sacando el programa, ya tratando de hacerlo tal vez un poquito más factible a la hora de utilizar los diferentes países, ¿no? Es muy importante que tenga la norma el programa para que esté como que avalado, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo en Tarija uso mucho la norma CIRSOC, Argentina, porque estamos en la frontera y bueno, cumple con todos los requisitos, ¿no? Pero veamos la boliviana, estamos en Bolivia, veremos la boliviana, ¿sí? En la norma boliviana es muy parecida, y ya les digo, a la CIRSOC, ponemos el ancho de banda, querían hacer el ancho de banda. Si nuestro edificio es así, nuestro valor Y es esto,
Y nuestro valor en X es esto. ¿Sí? Ahora, ustedes me dicen, ¿qué pasa si tiene una forma irregular? Es decir, ¿qué pasa si mi estructura tiene esta forma? Entonces, mi Y no hay problema, va a ser esto. Esto es Y. Y todo esto eso es X. ¿Sí? Entonces, estos valores los vamos a sacar de nuestro planeta en AutoCAD para poderlos determinar. ¿Sí? Y por último, bueno, tenemos el uso del edificio que vamos a diseñar. Entramos al signo de interrogación que les decía que son ayudas. Y ahí nos dice qué categoría, qué significa cada categoría, ¿no? Categoría 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, en base al edificio que vayamos a diseñar, únicamente nosotros vamos a poner categoría 1, 2, 3 o 4. Y miren, si vamos seleccionando la categoría, por ejemplo, categoría 1, acá abajo nos va a ir explicando, ¿no? Edificio que tiene bajo riesgo para la vida humana en caso de falla. El 2. Edificios que no están ni en el 1, ni en el 3, ni en el 4. 3. Edificios con peligro sustancial para la vida humana. Y el 4. Edificios o estructuras diseñadas como instalaciones esenciales. Lo que está fuera de esto es 2. La velocidad del viento. Nosotros deberíamos ver el tsunami. Sin embargo, en el tsunami no tenemos los datos que sean correctos, ¿no? Si vamos al tsunami nos pueden dar que han marcado una velocidad del viento máxima de 60, 70 kilómetros, ¿no? Sabemos que no es así. Más aún cuando estamos en altura, ¿no? Entonces, podemos tomar ciertos valores en cuanto al mapa, o como generalmente se hace, es dándole una velocidad de viento de 100, 120 kilómetros por hora. En base a eso se pone una velocidad del viento, ¿no? El tipo de estructura en el lado X, cómo va a ser en el lado X, qué va a tener, ¿no? Qué tipo de elementos estructurales, pórticos del mismo armado, es el C, tanto en X o en Y, ¿no? Y esto marcamos directamente el C. ¿Qué categoría del terreno es? ¿No? Si es plano, si es una ladera, etcétera, etcétera, ¿no? Si son grandes ciudades donde hay muchos edificios alrededor, no hay nada, ¿no? Si hay obstrucciones, etcétera, ¿no? Y por último, la orografía del terreno, llano, escarpado, colina, ¿no? Etcétera. En base a eso, y sacando todos esos valores, es que vamos a definir dentro de esta norma boliviana los factores de viento. ¿Sí? Y por último, dentro de esto hay efecto de segundo orden, que es más o menos relacionado al efecto P delta o el análisis no lineal de estructuras, ¿no? Que es un análisis real de cómo trabaja un elemento estructural.
a la hora de elaborarlo, ¿no? Sí. O sea, nosotros en el análisis estático, perdón, estamos mal con la... A ver si puedo dibujarles acá. Tenemos una estructura de esta manera. Entonces, en un análisis estático, la estructura está así. Y va a tener, no sé, un diagrama así, así y así. ¿Está bien? Ahora, un análisis no lineal nos dice que nuestra estructura no está así. Bueno, no. El análisis no lineal nos dice nuestra estructura tiene esta forma. Una vez construido nuestro pórtico, automáticamente sufre esta deformación sin que sea cargado el elemento. ¿Sí? Entonces, el análisis no lineal nos dice la carga o las cargas actúan en el elemento ya deformado. ¿Sí? Por naturaleza, el elemento se deforma, ¿no? Entonces, este análisis pues, nos va a dar otro tipo de resultado que el análisis estático. ¿Ya? Es algo similar a este efecto de segundo orden. No sé si me llegaron a entender un poco con estos diagramas. Es un análisis más real de la estructura, básicamente. ¿Sí? Bueno, mañana cuando tengamos el miércoles, cuando tengamos el modelo, ya vamos a cargar correctamente lo que son los valores para nuestra carga de viento. Y el miércoles vamos a pasar a ver ya también lo que son las cargas sísmicas y las diferentes hipótesis que nos arroja el programa. Con más detenimiento y vamos a pasar ya a la elaboración del modelado en sí del edificio. ¿Alguna duda hasta acá? Si no habría dudas, bueno, nos encontraríamos el día miércoles a las 8. A las 8 para seguir continuando con lo que es el CIPCAT, el módulo de hormigones. ¿Les parece? Está bien, ingeniero. Sí, y si tienen alguna duda pueden también hacerlo por vía voz. En este caso, si no pueden escribir mucho, entonces vía voz también lo pueden realizar. O también por el grupo del WhatsApp, ¿no? Yo estoy incluido y cualquier duda también la pueden hacer por ahí, ¿no? Exacto, ingeniero. Entonces estaríamos terminando la sesión del día de hoy y estaríamos retornando el día miércoles y haciéndoles el informe con anticipación, entonces que se va a pasar también el jueves, ¿no? Por el tema de que el día viernes se suspende, ingeniero. Sí, exactamente. Entonces, que tenga muy buenas noches a todos. Gracias, ingeniero. Entonces estaríamos retornando el día
miércoles y mañana lo subimos la grabación del día de hoy. Vamos a editar la primera parte como no se escuchaba bien, entonces de esa manera. Buenas noches, estimados, hasta el día miércoles. Buenas noches, buenas noches.